Buenas tardes. Continuando con este ciclo de apologética organizado por el Centro de Estudios Cívicos de Córdoba, hoy queremos referirnos a otro de los temas que son motivo de críticas habitualmente hacia la Iglesia. Nos referimos a la Inquisición. Esta institución fue y sigue siendo un tema polémico para mucha gente, incluidos los católicos, especialmente aquellos que no están bien informados. Hay que partir de la base de aquella definición de San Agustín, el gran teólogo, que definió a la Iglesia como santa y pecadora. Es santa porque fue instituida por Dios, y es pecadora porque está integrada por nosotros, seres humanos, falibles, imperfectos, que en muchas ocasiones cometemos errores o directamente pecados. Entonces es necesario distinguir aquellos errores que pueden haber cometido algunos de nuestros antepasados católicos de aquellos errores consentidos o realizados por autoridades religiosas. Para esto nos vamos a apoyar en investigaciones serias que han hecho historiadores que se han ocupado de esta institución de un modo científico y sin prejuicios ideológicos, especialmente desde el Congreso Internacional celebrado en Cuenca en 1978. A su vez, la Santa Sede, 20 años después, convocó en 1998 en Roma a expertos de diversos credos y nacionalidades para clarificar la actuación histórica del llamado Santo Oficio. Por empezar, hay que recordar que la Iglesia tiene el deber de conservar intacto el depósito de la fe, de ser maestra de la verdad, de no permitir que la revelación divina se oscurezca y falsee. Tiene el deber de atraer a sus hijos extraviados, y lo hace de diversos modos, mediante la predicación, la enseñanza y también la amonestación. A menudo, las personas equivocadas se obstinan y la Iglesia ha de recurrir a censuras. La más grave es la excomunión, es decir, la exclusión de los sacramentos por parte de aquellas personas que insisten en mantenerse alejadas de la enseñanza de la Iglesia. El primer tribunal de este tipo que se organizó para juzgar delitos contra la fe nació en el siglo XIII. Fue establecida por el Papa Honorio III en el año 1220, a petición del emperador alemán Federico II, que reinaba además en el sur de Italia y Sicilia. Pareciera que el emperador solicitó el tribunal para mejorar su deteriorada imagen ante la Santa Sede, puesto que personalmente era amigo de musulmanes y no había cumplido con la promesa de realizar una cruzada a Tierra Santa. Pensó que era un buen modo de congraciarse con el Papa, ya que en aquella época el emperador representaba el máximo poder civil y el Papa el máximo poder religioso, y era conveniente que las relaciones entre ambos fueran por lo menos correctas. El romano pontífice exigió, sin embargo, que el primer tribunal constituido en Sicilia estuviera formado por teólogos de las órdenes mendicantes, en aquella época los franciscanos y dominicos, para evitar que se desvirtuara su misión, como de hecho intentó hacer Federico II al utilizar el tribunal eclesiástico contra sus enemigos. La Inquisición constituyó ante todo una técnica judicial, de ahí su nombre, inquisitio o inquisitio, que significa indagación, pero terminó por designar un tribunal eclesiástico especial o excepcional que obraba en colaboración con la autoridad civil. No debe nunca perderse de vista el contexto en que nació. En un principio miraba solo a la solución de cuestiones disciplinares, como la simonía, etc.
y en un segundo momento se aplicó como lucha contra las herejías. En la Alta Edad Media, el hereje se consideraba un infame al que era necesario excluir de la comunidad con la excomunión, a fin de ayudarlo a convencerse de su error y de castigarlo con medidas temporales y medicinales como el exilio, la confiscación de bienes, pero siempre por medio o auxilio del brazo secular, es decir, con la autoridad civil. El hereje aparecía sobre todo como un perturbador del orden, un enemigo de la sociedad. Los historiadores afirman que el rigorismo de los príncipes terminó por influir paulatinamente en los pontífices y en sus decisiones. Así, Enrique, arzobispo de Reims y hermano de Luis VII de Francia, disentía con la benignidad que el Papa aconsejaba en el trato con los herejes. En 1162, el rey de Francia pidió al Papa que le dejara mano libre para acabar en Flandes con la herejía maniquea. El Papa estaba en ese momento refugiado en los dominios del rey Luis, obligado a huir de Roma, de manera que tomó en cuenta los deseos del monarca. En el concilio de Tours se tomaron enérgicas medidas contra los herejes. Se encargó a los príncipes seculares que se apresara y castigara a los albigenses, otra herejía. El tercer concilio de Letrán, a su vez, en 1179, lanza el anatema contra los cátaros, y se abordan los casos de otros herejes, como los de Brabante y del sur de Francia, que cometen todo tipo de atrocidades contra los cristianos, que no respetan iglesias, monasterios, ancianos ni niños. La crítica hacia la Inquisición ha hecho hincapié especialmente en la Inquisición española. La importancia de este tema se debe a que España se constituyó como paladín del catolicismo en el siglo XVII. Gracias a España se conservó la pureza de la fe y se lograron impedir los trastornos y guerras de religión que asolaron otras regiones como Francia. La establecieron a la Inquisición española los reyes católicos, a fin de oponerse al peligro de los falsos conversos judíos. La aprobó el Papa Sixto IV en el año 1478. Se distingue esta Inquisición española de la medieval que fundó Gregorio IX en 1231, por su estrecha dependencia de los monarcas españoles y en su perfecta organización por parte de su primer inquisidor, que fue Fray Tomás de Torquemada, que organizó diversos tribunales en Sevilla, Toledo, Zaragoza y Barcelona. Con respecto a los procedimientos que utilizaba la Inquisición, se basaba siempre en denuncias. Con esta etapa se iniciaban formalmente los procesos. Se recogía como resultado de la promulgación de edictos de fe, en que se exponían al pueblo los errores más característicos, sobre todo cuando se veía algún conato de error o herejía, cargando a la conciencia de todos los cristianos para que los denunciaran a los sospechosos. También los mismos encarcelados constituían buena fuente de denuncias, por debilidad en algunos casos o por congraciarse con los jueces, descubrían fácilmente a sus cómplices. El historiador Schaffer prueba que la Inquisición española tenía un cuidado particular en contar con la solidez de las denuncias. Prescindía de las denuncias anónimas y procedía con máxima objetividad. Desapareció con este modo de actuar de la Inquisición española el peligro constante de la infinidad de asesinatos y tropelías a que se entregaba el pueblo católico en esa época como reacción contra los falsos conversos, que actuaban de manera solapada.
Por ejemplo, en Sevilla, en el año 1391, el pueblo llano dio muerte a más de 4.000 personas. A mediados del mismo año, en Navarra, aparecieron unos 10.000. En Valencia, a inicios del siglo XV. A su vez, el celo de San Vicente Ferrer, salvó innumerables vidas. Entre 1467 y 1473 ocurrieron los levantamientos de Córdoba y Toledo que provocaron un sinnúmero de víctimas, todas ellas al margen de la acción de la Inquisición. Esta institución española preservó de la falsa mística y de la brujería. En el siglo XVI, que parecía ya haber desaparecido el peligro de los falsos conversos, apareció otro tipo de peligro. Eran estas personas que se presentaban como inspiradas por Dios, despreciando toda autoridad jerárquica y que se creían autorizados para favorecer aún las promiscuidades más escandalosas. Se tenían a sí mismos por impecables y consideraban que para ellos todo era lícito. Por lo que hace a la brujería, hubo cerca de 30.000 víctimas de entre verdaderas y supuestas brujas, únicamente contando en el centro de Europa. En cambio, en España, las brujas no pasaron de 12, con los muchos miles de condenados a muerte, comparable con los miles de condenados a muerte en Alemania y el resto de Europa. Gracias a la Inquisición se mantuvo la unidad religiosa y el catolicismo, contra los esfuerzos del protestantismo luterano y calvinista por penetrar en la nación española. También se evitaron las interminables guerras religiosas que tanta sangre costaron a Francia y a todas las demás naciones de Europa. La Inquisición española solo admitía los tormentos usuales en aquella época y solo se podían aplicar una sola vez, en presencia de un médico que podía suspenderlas si el reo recibía daño en la salud. Fue el primer tribunal del mundo que suprimió el tormento 100 años antes de que sea extinguida en el mundo común, en el mundo civil. El investigador norteamericano Lee, que ha escrito una obra en varios volúmenes sobre la Inquisición, dice que la Inquisición española en general fue menos cruel que los tribunales laicos al ejecutar la tortura. No se podía aprisionar a nadie hasta que no hubiese tales pruebas que fuese evidente el delito. Se necesitaban por lo menos 7 testigos juramentados ante escribano. No se admitían denuncias anónimas. Además, si se confesaban los delitos y se arrepentían los reos antes de dar la sentencia definitiva, se les absolvía. El reo tenía derecho a presentar cuantos testigos quisiera. Y también podía estar en la cárcel si era casado con su esposa y si tenía criados, lo podían servir dentro de la cárcel. En forma muy breve, como pretendemos hacer siempre, porque este ciclo de apologética únicamente procura despertar inquietudes y difundir aquellos datos suficientemente probados en base a la bibliografía más seria existente para orientar a los laicos. Evidentemente los religiosos no necesitan, porque han estudiado estos temas a fondo, facilitar, decíamos, el conocimiento que les permita defender la fe cuando es atacada injustamente. Hay un documento que conviene leer, relativamente reciente, producido por la Comisión Teológica Internacional y aprobada expresamente por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era en ese momento el cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI. Este documento se llama Memoria y Reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado.
voy a hacer referencia a un par de párrafos que nos pueden ilustrar con respecto a la manera seria, fundamentada en que se deben analizar este tipo de problemas que, por cierto, han existido en la Iglesia y que, de acuerdo a todas las evidencias conocidas, no pueden llegar de ninguna manera a afectar la seriedad y santidad de nuestra Santa Madre, la Iglesia, por su comportamiento. Dice, por ejemplo, este documento: la identificación de las culpas del pasado, de las que enmendarse, implica, ante todo, un correcto juicio histórico, que sea también en su raíz una valoración teológica. Es necesario preguntarse, ¿qué es lo que realmente ha sucedido? ¿Qué es exactamente lo que se ha hecho y dicho? Solamente cuando se ha ofrecido una respuesta adecuada a estos interrogantes, como fruto de un juicio histórico riguroso, podrá preguntarse si eso que ha sucedido, que se ha dicho o realizado, puede ser interpretado como conforme o disconforme con el Evangelio. Y en este último caso, si los hijos de la Iglesia que han actuado de tal modo habrían podido darse cuenta a partir del contexto en el que estaban actuando. Solamente cuando se llega a la certeza moral de que cuanto se ha hecho contra el Evangelio por alguno de los hijos de la Iglesia y en su nombre habría podido ser comprendido por ellos como tal y en consecuencia evitado, puede tener sentido para la Iglesia de hoy hacer enmienda de culpas del pasado. Hay que evitar entonces tanto una apologética que pretenda justificarlo todo, como una culpabilización indebida que se base en la atribución de responsabilidades insostenibles desde el punto de vista histórico. Con esto, de una manera breve, concisa, hemos tratado de orientar por lo menos en la búsqueda de una respuesta seria, convincente, respecto al tema habitualmente achacado como defecto en la Iglesia, la institución de la llamada Inquisición. Les agradezco la atención y nos encontraremos en este mismo canal próximamente para analizar otros temas de apologética. Gracias y buenas tardes.